Bogotá produce alrededor de 6.900 toneladas de residuos diarios que son recogidos por un promedio de 686 vehículos de recolección y transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana, donde se realiza su disposición final. Desde el año 1988, el relleno es el principal sitio de vertimiento y tratamiento de residuos sólidos de Bogotá como respuesta directa a una crisis sanitaria por acumulamiento de residuos sólidos que se produjo en la ciudad. Una investigación realizada por la Universidad del Rosario reveló que los problemas más sensibles para las comunidades aledañas están relacionados con la propagación de vectores, insectos, roedores y otros, una mayor incidencia de enfermedades en la piel, infecciones gastrointestinales y problemas respiratorios. En consecuencia, se evidencia un gran problema de política pública por las malas condiciones socioambientales que afectan la calidad de vida de las poblaciones de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, vecinas al relleno Doña Juana. Pero ¿cómo se puede solucionar el problema? Status quo. Esta alternativa implica mantener la operación del relleno Doña Juana y dar continuidad a las políticas y programas que se han implementado en torno al aprovechamiento de residuos sólidos, separación en la fuente, cubrimiento de desechos con arcilla para disminuir los problemas generados por los vectores, tratamiento de los lixiviados, licencias ambientales, programas de emprendimiento, entre otros. Esta alternativa podría complementarse con eventuales compensaciones a las comunidades vecinas al relleno. La segunda alternativa es relocalizar el relleno Doña Juana. Para esto se debe buscar un nuevo lugar apartado del perímetro urbano y con las características físicas necesarias para emplazar un nuevo relleno sanitario. Dicho relleno debe contar con la capacidad necesaria para que el relleno Doña Juana pase a operar a niveles mínimos o este pueda ser clausurado definitivamente. Es importante que con el nuevo relleno sanitario se tomen medidas preventivas para que las zonas aledañas no sean habitadas, las fuentes hídricas cercanas, la fauna y la flora sean protegidas y se pueda restaurar para crear zonas de amortiguamiento. La tercera alternativa es poner en marcha una política integral de aprovechamiento que incluya nuevas tecnologías. Construir y poner en marcha una planta que aproveche los residuos para la generación de energía eléctrica. Esto reducirá la emisión de materiales contaminantes, evitará que los lixiviados contaminen las fuentes hídricas y disminuirá la reproducción de vectores. Como ejemplo se puede tomar la planta de las afueras de Durban, Sudáfrica, la cual logró evitar la liberación de 2.5 millones de toneladas métricas de CO2 e impidió la reproducción de animales portadores de enfermedades. De acuerdo al análisis de actores y basado en la teoría desarrollada por Michit et al., existe una gran asimetría de poder entre los actores involucrados. Encontramos que la mayoría de actores con alto grado de autoridad hasta el momento han jugado un papel reactivo y no proactivo frente al problema. En contraste, aquellos con mayor necesidad de resolver el problema cuentan con la menor cantidad de recursos y autoridad. Con respecto a los primeros aparecen la OASP y el operador del relleno, actores críticos, los órganos de control y la rama judicial, actores dominantes, y la CAR y el Consejo de Bogotá como actores adormecidos. Estos actores tienen un rol fundamental en la solución del problema porque gozan de legitimidad y tienen capacidad para imponer sus intereses en pro de alcanzar un objetivo específico con respecto al problema. Por otro lado están los habitantes de Bogotá, las alcaldías municipales como actores discrecionales, los operadores de la recolección de basura como actores exigentes. Estos actores no se ven afectados directamente por los problemas del relleno, pero pueden llegar a ser actores de peso si se les engancha. Finalmente, tenemos a las comunidades aledañas al relleno que como actores dependientes se enfrentan a la situación más crítica, pues no cuentan con poder pero tienen necesidades urgentes y totalmente legítimas. Esta situación de urgencia e impotencia explica el por qué históricamente han acudido otros actores con poder para tratar de satisfacer estas demandas. Diagnóstico del proceso colaborativo. El análisis de la situación actual nos permite determinar que existen 4 factores principales que dificultan el proceso colaborativo. Las grandes asimetrías de poder e información entre los actores, la existencia de escenarios alternativos a los que ya han acudido actores con menor poder, el historial relativamente conflictivo entre actores y la ausencia de liderazgo claro y legítimo. Con respecto a las asimetrías entre actores, el reto es lograr darle agencia a las comunidades afectadas en un problema que es en su totalidad técnico y no contractual y de control. Por otra parte, no existen escenarios alternativos para co-crear soluciones al problema. La falta de poder de los actores más afectados los ha llevado a acudir a instancias judiciales y a entes de control con el fin de apalancar sus demandas haciendo uso de la autoridad de estas organizaciones. Por último, el historial de conflicto entre los actores ha disminuido la confianza entre los mismos porque no existe una figura clara que pueda liderar el proceso. En este contexto, consideramos fundamental adelantar un proceso de construcción de confianza. Esto podría hacerse a través de jornadas de capacitación y socialización, en las que se les presenta a las comunidades el estado actual de la operación del relleno, las medidas de mitigación en curso y las proyecciones a futuro.
Como resultado de este primer proceso, será posible identificar personas que puedan desempeñarse como voceros o líderes de las comunidades, permitiendo una interacción más fluida y constructiva con los otros actores y revistiendo de legitimidad los potenciales acuerdos. A lo largo del proceso será clave que la alcaldía y el operador le hablen con franqueza a la población afectada, reconociendo la problemática y asumiendo al mismo tiempo compromisos concretos, medibles y con fechas claras que tiendan a la mitigación de las externalidades. Por otro lado, la alcaldía y la UAESP deberán adelantar campañas de concientización entre la población usuaria del relleno de manera que internalice la afectación que padecen las comunidades vecinas. Esto puede ambientar eventuales compensaciones y puede detonar cambios en el comportamiento colectivo. El análisis de viabilidad económica y social arroja que en el corto plazo habría que optar por la alternativa 1, que implica mantener la operación del relleno de Doña Juana. En este contexto, esperamos como mínimo que el proceso sirva para dotar a las comunidades aledañas de herramientas que les permita hacer un mejor seguimiento y evaluación del operador, creando a su vez canales de comunicación. Por otro lado, tras explicar con franqueza las limitaciones en el corto plazo, la alcaldía y la UAESP podrían explorar esquemas de compensación para la población vecina y paralelamente, mediante campañas pedagógicas, podría conseguirse un incremento en la tasa de reciclaje de la ciudad.